Vamos a ver precisamente todo lo que corresponde a este tema. Incluso también traigo de lo que es la norma. Viene la NOM 001, también viene por parte de Comisión Federal de Electricidad y también viene por parte de algunas que son UR, que son de las tipo americano, y la que se adoptó por parte de la ISE, y en este caso es la SAE, que es la Asociación Americana de Autos Eléctricos. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Y vamos a ver y tener mucho cuidado, más que nada, como lo habíamos yo platicado, al momento de que adquiramos o queramos comprar un auto eléctrico, ¿sí? Porque tiene sus pros y sus contras. Por eso una de ellas, precisamente, le apagamos. déjenme ver qué se apagó esta cosa. Ahí está. Y precisamente viene esta controversia, ¿no? Que todo el mundo ya empezamos a ver precisamente de la gasolina contra electricidad, costo-beneficio. Muchos sabemos de lo que pasó precisamente cuando empezó no a escasear la gasolina, sino a haber problemas, que muchos ya empezaban a ver que el auto eléctrico, ¿no? Como una posibilidad, todo el mundo ya estaba, incluso Tesla por ahí ya empezó a bajar el costo de sus autos eléctricos para poder precisamente empezar a competir. Actualmente ya un Tesla más económico ya está alrededor de unos 400,000 ya un Tesla económico, ya está bien. Ya las demás empresas están viendo cómo hacer esto. Entonces cuando empezamos a ver esto, nos vamos a topar que hay diferentes tipos de auto. Uno de que nosotros conocemos como el auto híbrido, está el híbrido conectable y está el que es completamente eléctrico. Cuando empezamos a ver esto, si nos damos cuenta con referente a lo que es el auto eléctrico, casi el 40% del peso del auto pues lo ocupan las que son las baterías. El peso total, el peso. Pero si nos damos cuenta, el motor es en corriente directa. Incluso si nosotros sabemos frenar, el que le llaman freno dinámico, podemos hacer que incluso cuando vayamos en el auto eléctrico y sepamos manejar el freno, genera electricidad capaz de volver a cargar que la batería ellos le llaman freno dinámico, que incluso cuando nosotros vamos en el auto ya no es necesario ahora sí que el pedal de freno, solamente aceleramos, dejamos de acelerar y el auto simplemente frena porque ya tiene aquí precisamente en las 4 llantas unos dínamos. Y ustedes saben que los dínamos son en corriente directa, que son imanes permanentes. ¿Y qué es lo que hace el dínamo? Pues empieza a frenar, o sea, se frena. Pero este dínamo, al momento de que traemos esa inercia, genera la electricidad, o sea, él se autogenera. Cuando vemos aquí el problema del auto híbrido, aquí el problema del auto híbrido es que maneja ¿qué? Gasolina. Aún sigue teniendo combustión interna. Si hablamos del CO2, ok, pues aquí lo tenemos en poca cantidad, pero la tenemos. Lo que tiene el auto híbrido, señores, es de que tiene un motor de combustión. Ese motor de combustión interna, en lugar de mover directamente lo que viene siendo la caja de engranes para darle movimiento al carro, el error que tiene el auto híbrido es que genera energía eléctrica para cargar baterías, y estas baterías dan energía al motor para que este motor de ahora sí lo que podemos decir da par motor, podemos decirlo así. Entonces vean ustedes, aquí tenemos precisamente lo que es el tanque de gasolina, después lo que precisamente lo que hace que produce el movimiento, generación de corriente que va hacia las baterías, después va hacia la generación del motor eléctrico, ven aquí dice motor eléctrico, y por último la transmisión. Por eso este auto híbrido se dice que es un auto hecho para la ciudad, para el tráfico. ¿Esto qué significa? Que mientras no vaya yo más a 20 kilómetros por hora, gasto 0 gasolina. No gasta nada. ¿Por qué? Porque él automáticamente genera lo que viene siendo ahora sí que el movimiento, este movimiento de corriente directa, carga la batería y así es un ciclo cerrado. El problema que tiene este auto híbrido es cuando lo quiero sacar a carretera. Cuando lo quiero sacar a carretera es cuando yo le voy a demandar a este pobrecito motor una gran cantidad de energía para que le dé
precisamente movimiento al motor de corriente directa, que es cuando ya consume bastante gasolina. En ciudad, hagan de cuenta que es un bocho, no consume casi nada, pero lo sacamos a carretera, entonces sí, es cuando consume. También, si lo sabemos manejar, también tiene lo que le conocemos como el freno dinámico. Tiene el freno dinámico para que pueda generar también cierta cantidad de energía y pueda abastecerse, ¿no? Pero en realidad este auto no va, a mi punto de vista, todavía sigue siendo un motor de combustión, sigue estando muy grande, sigue consumiendo gasolina y es algo que, con lo cual estamos peleando, ¿no? Entonces, cuando aquí en mercado, si se dan cuenta, aquí están manejando los tres tipos. El auto híbrido, que a fuerzas necesita de gasolina. El auto enchufable, híbrido, conectable, se maneja de forma independiente. ¿Eso qué significa? Que si estoy manejando en la ciudad, preferentemente que sea eléctrico. No combina las dos como el híbrido. O es eléctrico o es a gasolina. Entonces aquí lo que recomiendan los fabricantes de auto conectable es que en ciudad se maneje en corriente, o sea, ahora sí que alimentación, y cuando sale uno a carretera, gasolina. Por ejemplo, voy de aquí a Querétaro. A Querétaro le he hecho tanque lleno, llego a Querétaro, hay algunos centros comerciales que todavía tienen cargadores Tesla, incluso hay un cargador Tesla que tiene este tipo de acometida, lo conecto mientras bajo al Oxxo, hago mis compras o me echo un desayuno, el auto ya se cargó y entonces puedo estar en Querétaro con energía eléctrica. Una vez que ya termino todo lo que es en Querétaro, me regreso con gasolina, pero son totalmente independientes, no es como el auto híbrido que tiene esa combinación. Ahora, si nos vamos al auto eléctrico, ahorita la revolución del auto eléctrico es que el auto más pequeño, apenas nos da un rendimiento de 40 kilómetros, pero es auto para la ciudad. Este auto ya nos da arriba de los 100 kilómetros. Podemos decir que ya estoy llegando casi a Puebla, y el que da un poco más de esa cantidad de kilometraje es este. Es este el que da un poco. El que da más todavía es el Tesla. El Tesla, fácil puedo llegar a Puebla o Querétaro sin ningún problema. ¿Sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, es totalmente eléctrico. Entonces aquí están los tres diferentes autos que se están manejando. Ahorita este híbrido va a evolucionar al enchufable. Posteriormente va a enchufar a lo que más bien va a ser el cambio a lo que es el auto completamente eléctrico. Eso se va a llevar todavía un buen tiempo, más de 10 años, para que lleguemos a esto. ¿Sí, ingeniero? Hay una cosa muy importante que voy a preguntar. Las baterías, ¿qué tiempo de duración y de vida tienen? Ahorita los fabricantes están en esa parte, ingeniero. Ahorita, si tú, por ejemplo, comprases un auto híbrido, ahorita las baterías te dan un tiempo de vida útil de 10 años. Okay. ¿Cuánto cuestan? No sé, El costo de la batería no sé cuánto Porque está ahorita. si el costo de la batería es igual al costo del carro completo, ese es el problema. Ese es el problema de esto. Ahorita, por eso yo les mencionaba que ahorita los autos eléctricos son los que están evolucionando en cuestión de la batería. Sobre todo, una de ellas es de que muchos preguntan, ¿qué pasa cuando la batería ya me da... ya no sirve? ¿Se va a tirar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Esa es una de las cuestionamientos. Aparte de otra cosa, indiscutiblemente los problemas que traen esas baterías son ecológicas. Bastante. Tienen el problema del riesgo de contaminación, independientemente de los servicios y del mantenimiento. El otro punto, digo, pues si va a costar tan cara, igual que un carro nuevo, pues tendremos. Ahora fíjate, que esa es una de tantas preguntas que se están haciendo, pero también eso va a depender, incluso ellos lo están mencionando, que la batería, la vida útil de la batería va a depender del cargador, que es lo que ahorita vamos a ver. Es como un cargador para teléfono celular. Nosotros sabemos que la carga óptima de un teléfono celular, primero el cargador tiene que ser clase 2.
con una corriente menor a 1 ampere, que es carga óptima, que comúnmente se le conoce como carga lenta. Pero si tú conectas tu celular a esa carga lenta, el teléfono te va cargando y te va dando una vida útil de tu batería bastante. Pero si tú lo metes a una carga rápida, ¿qué es lo que le estamos dando a Vamos a dar la torre. Le estoy dando 4 amperes en lugar de 1. Le doy carga rápida. El problema que voy a tener es que la batería es la que va a empezarse a degradar. Esa es una de las preguntas que iba yo a comentar. Por una razón, porque si nuestra vida hay urgencia, el cual estoy haciendo uso del automóvil, a veces tenemos prisa. Sí. Y tenemos que forzar. Esa es una de las cosas. Ahorita eso es uno de los problemas que tiene ahorita Tesla. Exactamente. Tesla, ahorita él se jacta de que tiene ahorita el auto que le da mayor kilometraje, se jacta de que el auto electrónicamente es como un celular con 4 ruedas, pero el problema que ahorita vamos a ver con Tesla es su cargador. Su cargador es una carga, podemos decir lo que es un poquito arriba del óptimo, pero no es como lo están haciendo ahorita los japoneses, que es lo que ahorita quiero que veamos. Sí, desde luego, pero hay una cosa tan importante, por eso decía yo, la construcción de la batería. ¿Qué tipo de batería es? ¿Cómo está conformada? ¿Cuáles son sus celdas? ¿Cuánto genera? ¿Y qué proporción? Deja que saque esa información porque ya fui a la mía, la Asociación Mexicana de Automotores Eléctricos. Le quise sacar esa información y lo primero que me dijo BMW, lo primero que me dijo Ferrari y otras marcas, me dijeron, eso es secreto, que no podemos compartir esa información. Sí, porque se acaba lo óptimo. Pero te puedo decir que Tesla es ahorita el que está sufriendo esa parte. Es que las baterías son todo un tema, ¿no? Sí. Hablando, lo último que, bueno, conocimos aquí fue las baterías de ciclo profundo, Exacto. que son las que se utilizan para los sistemas fotovoltaicos. Y de ahí para adelante ya empezó a ser vedado todo. Sí, no, te digo que incluso tú le preguntas, porque precisamente tiene un poco que fui a la mía, fui a dar este tema porque yo tenía algunas dudas, y una de ellas precisamente fue la batería. La asociación, lo primero que me dijo, ingeniero, uno se pregunta aquí, esa es información. ¿Quieres obtener información de nuestra página de internet? Entra a esto y puedes obtener la información que buscas, ¿ok? Está bien, está bien, pero tengo que, ahorita el que sufre es Tesla, pero los demás no he visto. Traigo ese tema aquí. Vas a ver si no se los voy a tener que... Tú déjame a mí, yo de eso me encargo, del carro de las baterías. Y precisamente ahorita lo que vamos a ver es precisamente lo que marca la norma, qué es lo que dice Comisión Federal de Electricidad y qué es lo que menciona en referencia a las llamadas electrolineras, que realmente los cargadores de auto eléctrico, Comisión Federal de Electricidad lo maneja como electrolineras, no como cargadores de auto eléctrico. Entonces, cuando empezamos a ver esto, está en el artículo 625. Está precisamente en el artículo, todavía está desde la antigua norma 2012, y se dan cuenta aquí la 2012 está mencionando los vehículos eléctricos híbridos enchufables. Si se dan cuenta, ya está hablando de la segunda generación, porque ya el auto híbrido ya va a ser pasado. Ahorita el que sigue es que el enchufable. Ya la nueva norma, con los cambios que se vienen, ya se incrementó esta parte del 625-2 de las definiciones y habla ya del auto totalmente eléctrico. Ya se le quita estas dos siglas y simplemente está como BE, auto eléctrico. Esta norma 2012 todavía habla del auto eléctrico híbrido enchufable. Ya la nueva norma 2018, en este mismo artículo, dentro de las definiciones, ya está hablando del auto completamente eléctrico. Y aquí hace mención precisamente de estos carritos. Me voy a ahorrar. Por ahí empezó. La verificación creo que a veces va a convenir. Sí, no, aquí va a traer muchos beneficios si lo vemos a futuro. Porque voy a trabajar con todos los 24 horas. Ah, claro. Los 365 del año, sí.
verificar. sin nada. Entonces se va a quedar completamente libre de todo eso. Entonces, aquí cuando empezamos a ver con respecto a los tipos de conectores, la norma 2012 solamente menciona dos tipos de conectores. Uno es este que yo les mencionaba, que es la SAE. SAE no es otra cosa más que la Asociación de Automotores Eléctricos de Estados Unidos. Este es su terminal, que significa, este es el jack, por eso tiene la letra J, el jack 1172. Ingenieros automotrices. ¿Mande? La Sociedad de Ingenieros Automotrices. Así es. O sea, SAE es hasta para los de gasolina. Así es. Ahorita vamos a ver por qué la SAE, ¿no? Porque ya esto agarró una IS. Por qué salió de una IS. Y la otra que se viene también para México es esta, la conexión CHAdeMO. Esta conexión CHAdeMO, ¿sí? Esta es en corriente directa. Y es de 500 volts en corriente directa y es el que le llaman carga rápida. Sí, porque incluso cuando estuve en la Asociación de Autos Eléctricos, muchos de las empresas me decían que sus autos cargaban muy rápidamente y yo les desmentí eso, dije no, eso va a depender del tipo de conector y la alimentación. Digo, porque si tú, vamos a hablar de BMW, vamos a hablar de Mustang, si yo lo conecto a 127, el auto me llega a cargar aproximadamente en 12 horas. Es tiempo. 12 horas. Así es. Digo, entonces ahorita yo les mencioné que eso va en base a la tensión y esta conexión es la que precisamente se le conoce como electrolineera tipo 3, que es la que se tiene pensado instalarse a mitad de las carreteras como si fueran de gasolina. Sí, calculando el tiempo de duración. Así es, porque yo apenas llego, pido que me carguen el tanque, lo conectan y en menos de 15 minutos. Ahora hay una pregunta. ¿Cuánta temperatura genera ese servicio? Porque ese deterioro. Este es el que precisamente, si el auto eléctrico no está hecho para este tipo de toma, por eso esta entrada es japonesa. Incluso los mismos japoneses están indicando que los autos que quieran este tipo de entrada, la batería tiene que soportar una alta temperatura. Exacto. Por el tipo de carga que es ultra rápida. Exacto. Dice, tú puedes cargarlo aquí y tu batería es una carga óptima, no se calienta, no sufre ninguna degradación. Quieres tener este tipo de, ahora sí que de carga, la batería tiene que tener ciertas condiciones de seguridad que ahorita son las que vamos a ver. ¿Sí? Ahorita recuerden que ahorita estoy viendo lo de la norma con respecto precisamente a la entrada de los vehículos eléctricos. Esto lo manejaba la 2012, pero ahorita van a ver cómo ya la 2018 ya también ya está hablando de los diferentes tipos de conectores que van a empezar a traer los autos eléctricos. Ahorita donde vamos a empezar a tener problemas es con el tipo de conector 2 que se le conoce como el Menakis. Que lo tienen algunas marcas, es a 480 volts. 480, mientras que este es a 220. Pero también ya los europeos están trayendo este conector que es competencia del CHAdeMO. Pero se dan cuenta, aquí nos dice que es en corriente directa, el CHAdeMO, y este nuevo que están trayendo los europeos es en corriente directa y se dan cuenta su capacidad es mucho mayor que la de los japoneses. O sea que si este carga en 15 minutos, este carga en... Bueno, es que en Europa son 480 o 220. No son 480 o 380, 220 fácilmente. Por esa razón, 380 ya es obsoleto, son 400. Así es, pero aún así en algunos países siguen llegando a 380. razón por la cual hay una cierta diferencia de durabilidad y de servicio. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, estos son autos comúnmente con nosotros le conocemos como carga convencional, por eso aquí dice semi rápida, pero aquí ya están entrando la competencia entre Estados Unidos y lo que viene siendo la Comunidad Europea en sacar este tipo de conectores y ya es en corriente directa. Uno de los beneficios que también están teniendo es que se puede hacer mediante celdas solares. Yo puedo tener mis celdas solares todas conectadas y ahora sí que energía gratis, nada más que están preguntando a los fabricantes de autos
si va a soportar toda esa energía traída de las celdas fotovoltaicas. Ese es el otro detalle. Ahora, Por ¿qué eso- tipo de transformador vamos a tener en ese aspecto? Así es. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la carga más lenta, por eso les mencioné, aquí está 12 horas. Esto, de acuerdo a la norma, incluso en el NEC, no está permitido, a menos de que el contacto donde yo lo vaya a conectar sea GFCI, o simplemente tenga una protección GFCI, tengo un supresor, y aparte de esto, el supresor debe tener un interruptor termomagnético que va de acuerdo a la capacidad. Este otro es el que ya se conecta a algunos cargadores. Este no está permitido por la norma, o si te lo permite, debe tener toda esa protección. Este es el que ya se está comercializando, que es donde yo les mencionaba, que aquí es donde están jugando con los tiempos. Este a 220 me da una carga aproximadamente de 5 horas, pero si este precisamente yo lo cambio a 480, es el mismo conector. ¿Sí? Aquí me maneja la fase 1, fase 2, fase 3, neutro, tierra física, y estos conectores hacen precisamente comunicación con el auto. Este es a 220, esto lo manejo a 480 y ya lo puedo cargar en una hora. Otra pregunta más. Sí. Cuando la saturación de la batería termina de llenarse, debe haber un dispositivo de desconexión. Ahorita vamos a ver la norma UL que manejan todos los autos eléctricos, indica que cuando ya llega al 80% por seguridad, ya se debe de desconectar. Desconectar. Incluso los teléfonos celulares, cuando tú los pones a cargar, cuando llega al 80%, te manda una señal que te dice carga óptima. Sí. Entonces tú lo debes de desconectar para no llegar al 100. No, inclusive no se deteriora la batería también. Así es, sabemos que todo, incluso los dispositivos de protección, sabemos que no funcionan al 100. Todos funcionan al 80% y está marcado en la norma. Todo es al 80% por segundo. Y una variable que no has metido todavía, el costo. O sea, ahí estás partiendo de que es gratis como hasta ahorita ha sido. O sea, Eso es lo que ahorita te vas a los estacionamientos y te conectas. Sí, es gratis. eso es precisamente algo Pero que, es aparte algo te van a que, cobrar. que precisamente yo les decía a los de la mía. Ahorita, Sí, claro. ahorita no es tanto el problema. ¿Cuántos autos eléctricos hay aquí a nivel distrito? O sea, los 200. 300 o 400. Dicen a nivel México apenas si llegamos a 1000. Digo, ahorita hay muchos centros comerciales que tienen cargadores de auto eléctrico. Ahorita posiblemente si ustedes van, por ejemplo, ahí al Parque Delta, tenemos hay dos cargadores de auto eléctrico vacíos. Digo, ahorita posiblemente yo compro mi auto eléctrico y vea el beneficio de agarrar energía gratis. Digo, pero ¿qué va a pasar cuando ya empiece ya la demanda? Porque el costo no va a ser igual en carga rápida Ah, no. que en carga lenta. O sea, los costos tienen que Se cambiar. dispara. Y eso va a determinar no tanto la tecnología per se, sino también el costo. Así es, incluso ya hay algunos lugares que lo tienen en Tesla. Pero el problema es que como no hay autos, pues no hay consumo de energía. Al rato que ya empiecen a haber más autos, tanto hoteles como comercios, tienen que ver cómo cobrarlo. Y ya lo que he destapado del Tesla, ya destapé los cargadores Tesla y no tienen la red de comunicación que debe de existir para que el dueño del negocio de alguna manera sepa que alguien se está conectando y en esos momentos cuando ya venga el checkout le diga, ok, mira, te conectaste tanto tiempo, el cobro es esto, más hospedaje, alimentos y carga del auto eléctrico. No lo tiene. Entonces, por eso les digo, ahorita Tesla no se ha dado cuenta de eso o Bueno, Pues es la manera de promoción. el problema es que se están agarrando del transformador propio del hotel. Ese es el problema. Del restaurante. Así es, se están agarrando. Incluso de aquí a Puebla, antes de llegar, están los cochinitos, ya Tesla puso 3 cargadores de auto eléctrico, le tengo una fotografía. El transformador es de la empresa, ya los tiene Sambor. Sambor ya también los tiene. O sea, el problema no es, como yo les mencionaba, no es ahorita, el problema es Posterior. posterior. Entonces, señores, aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no? Las diferentes formas de cómo es que se instalan. Por ejemplo, este es el que va a llegar a lo que es México. Y si se dan cuenta es el SAE, que va desde los 127 a los 220.
Si yo lo conecto en mi casa me va a tardar 12 horas, casi un día completo. Si lo instalo a 220 me va a cargar máximo 5 horas. Cuando yo llegue de trabajar, lo conecto, me duermo, me levanto y ya el carro ya está cargado. Voy a hacer otra pregunta. ¿Es amigable con el sistema de fotoceldas? El que es amigable con las celdas son estos. Fotoceldas solares. Este es, precisamente es el que yo pretendo que se vayan instalando en aquellas casas que ya tengan celdas A eso me fotovoltaicas. refiero. Porque así elimino el costo de comisión. Ahora fíjate bien, si esto lo manejo en 480 480 ya tengo una hora. Sí, pero si este lo llevo en corriente directa, incluso este se puede llevar a corriente directa porque es positivo o negativo y la tierra física, lo llevo a estos 480 rectificados que me da los 500 volts en corriente directa y tengo ya una carga en menos de 30 minutos. Por ahí lo que te convendría sería meter una pila como la del celular, que tienes una pila de spare. Entonces durante el día la cargas con el solar, estás trabajando y cuando llegas en la noche. Aquí sería cuestión de que en la casa se determinara lo que es la capacidad de esa batería para que en el día lo esté cargando y tengas una Para que no batería. te salga tan caro, sí, es bien caro. Ya no sería cuestión de ver el costo de lo que es la fotocelda más el costo de la batería, pero con eso ni siquiera hay que ver el tipo de batería. No, pero aún incluso, vamos, lo que pasa es que si le vas a meter un cargador rápido en la casa, No. sí, o sea, le vas a meter y el Va a ser ciclo de peor el energía remedio con la eléctrica, enfermedad. pues aquí lo que te convendría sería tener una pila en spare, digamos, ahí estacionaria. Así. Una pila estacionaria que se le carga lenta, la cargas durante el día tranquila, sin que te afecte tanto la Cuando demanda de llegas casa, a dormir ahí se lo conecta. y pues descarga la batería. Sí, te digo, yo esa idea ya desde cuando yo la tengo, pero también me he frenado en cuestión de qué tipo de batería es la que voy a utilizar. Y sobre todo también al momento de que se cargue, cuál sería el sistema que hace que me desconecte la batería para que no esté cargando. O sea, siga cargando. Porque tú sabes que si lo dejas conectado todo el día, pues va a estar la batería que... Ya lo hay. No, sí, ya lo hay un sistema pequeño que se vende vía internet. Ajá, no, pero hace cuenta que los que te ponen fotovoltaicos ya están metiendo unas pilas y tienen esa derivación. Pues No tú sé puedes el cargar. inversor que tienen algunas... No, el inversor es otra cosa. O sea, el inversor es para que tú metas la directa y la Alterna. exactamente. Entonces déjale, lo voy a preguntar a ¿cómo se Hay llama? inversores Esteves. cargadores también. Exactamente. Déjale, preguntar a Esteves. Hay inversores cargadores, pero esos ya, fíjate que ya los dejaron de hacer. Ahora lo que están haciendo es que tienen un cargador aparte, independiente. Entonces tú usas tu banco de baterías aparte y se carga aparte y listo. Bueno, de hecho ahora estaba leyendo que hay baterías que se van a usar en la red ya. O sea, en la red de distribución, o sea, para evitar los problemas de disturbios en la red, metes baterías. Y entonces eso te va a aguantar en un momento dado Para poder soportar eso. cuando alguien Como jala de más soporte. Sí, energía eso es y un todo soporte, es eso. como una OPS al final. Es como lo que hizo Luz y Fuerza de poner plantas de energía en las diferentes subestaciones, nada más que en vez de eso ponen baterías. Sí, pues, no pierden continuidad. Bueno, O sea, la tecnología de las baterías va cabalgando durísimo. Sí, por eso yo creo que es la que está... Bueno, desde hace muchos años las organizaciones tienen sala de baterías. sí, que ellas Esas salas de baterías son la respuesta en cuanto se va al sistema. Sí, es la que entra en nuestro... Exclusivamente para el servicio de la subestación. Puro control. Para eso era. Pero no sé, hace tantos años que yo ya no voy allá. Ok, entonces, señores, esta es la cantidad. Por eso yo les mencionaba, tenemos este tipo SAE y se tiene precisamente este combo. Entonces, muchos autos pueden tener lo que es la carga lenta y la carga rápida. Si se dan cuenta, en cuestión del conector no hay problema porque este nomás hace conexión con la tierra física y estos dos. Aquí entra la corriente directa y va a poder alimentarse. Aquí no, aquí tenemos que tener las dos fases y lo que viene siendo el neutro, la tierra física y todo eso. Aquí echaremos puramente corriente directa.
Este tiene una combinación de 220, 480 con la de los 500 volts en corriente directa. Aquí el que va a sufrir precisamente es Tesla. Tesla, su conector, el problema que tienen, si se dan cuenta, es que nomás tiene para 2 fases y una pequeña tierra física. No puede irse a lo que viene siendo una carga rápida o más rápida. Por eso les mencionaba, este es uno de los problemas que ahorita Tesla tiene, y ahorita Tesla, si se dan cuenta, se trata de unir con esta IS, pero el problema que tenemos es que estos no van a entrar aquí a México. Los que van a entrar es este Son y europeos. este nada más. Más bien, Es son correcto. europeos. Estos son para autos completamente europeos. Entonces aquí yo les mencionaba que primero es la seguridad. Esta UL precisamente nos marca con respecto a lo que viene siendo la seguridad de las baterías, lo que hace rato mencionábamos, el tipo de batería, el cargador de la batería, lo que viene siendo el plugin con entrada, ¿sí? Aquí está lo que viene siendo tanto del cargador como del conector. También aquí nos menciona ciertas normas con respecto a lo que viene siendo el tipo de cargador y su funcionamiento, ¿sí? Estas son las UL, las cuales estas normas fueron adaptadas por parte de IS o fueron completadas por IS, por lo que vienen siendo los europeos, ¿sí? Que es donde entran precisamente estas IS, que son exactamente, hablan de lo mismo. Y estas IS, estas precisamente son las que quise poner, no quise poner todas, solamente estas, porque estas fueron las que adaptaron en el mercado estadounidense. Por parte de Estados Unidos fueron las que aceptaron y las cambiaron a su SAE. Ahorita se van a dar cuenta cómo de estas IS cambian a lo que viene siendo la SAE, cambian a su asociación. Y aquí está precisamente lo que es la J, que viene siendo del conector y la entrada del auto eléctrico. Esta es la que viene, o la que debe de venir, y deben de tener todos los autos eléctricos, todos. Entonces lo van a hacer universal. Es correcto. Sí, por eso yo mencioné desde un principio, porque al momento que yo hice mi investigación, empecé a ver que los primeros que empezaron a ver los autos eléctricos, desde el carrito de golf y todo eso, fueron todas estas que son pruebas de seguridad. Sí, de seguro. Pruebas de seguridad, pruebas de que no suframos una pequeña descarga, pruebas de baterías, pruebas de motor, todo esto. Y ya empezaron a crecer estas UL, pero ya hacia los autos eléctricos. Una vez que ya sacaron estas normas UL, fue cuando empieza a trabajar IS. IS tiene una cantidad impresionante de normas para autos eléctricos. Ahora voy a hacer otra pregunta más. Las normas de seguridad en contra de siniestros. El carro. Del carro, Ujú. ahí sí ya tendríamos que ver estas dos. Digo, es muy importante porque en caso de un accidente vamos a tener deterioros en las baterías. Se abrirán, se Aquí están las Los buenas, están en la riesgos que parte de abajo. representa esa situación. Así es. Digo, a eso me refiero, no me estoy refiriendo porque los carros normalmente tienen en el pozo del motor en la pared de fuego. Y la pared de fuego es la que soporta de vez en cuando los golpes del motor. Sí, aquí. Sí, el problema de los Entonces, autos eléctricos es a que eso está me la parte refiero, de en abajo caso de las un- baterías. no sabemos si son totalmente secas o son húmedas. No, deja, yo investigo eso, ingeniero. Pero es muy interesante. No, sí. Ingeniero, esas normas IS son mucho más estrictas que las No, por eso, americanas. estas IS, por eso te mencioné que hay una cantidad impresionante cuando yo me puse a estudiarlas, una gran cantidad impresionante, incluso ahora que usted la conoce también salieron otras, estuve ahí yo leyéndolas, es una cantidad impresionante que habla de las baterías, cargadores, incluso todo lo que viene. Entonces me hice la tarea de ver de dónde salían estas SAE. Cuando descubrí que estas SAE salen de estas IS, o sea, las tomaron y las cambiaron, ahora sí que las hicieron propias. Para reformarlas. Es correcto, porque por ejemplo, como mencionaba el ingeniero, hay unos cargadores que manejan tensiones que están obsoletas aquí en México.
Por ejemplo, mencionan 440 que en realidad deben de ser 480. También mencionan en 500. Apenas si la IS que yo pude descubrir apenas si soporta 400. Entonces no están hechas para lo que viene siendo México. Ahora sí que las tensiones... No, porque todo esto es europeo, es tecnología europea y japonesa. Así es. Entonces, esas IS que vieron ustedes fueron adaptadas por Estados Unidos y dejaron esta SAE. Esta SAE que incluso ya aparecen en las electrolineras. Entonces, señores, para que nos demos una cuenta cuando compren el auto, cómo es que debe de estar precisamente de manera física. Este es un auto hecho para carretera y ciudad. Si no tiene esta, entonces debe de tener esta entrada. Si solamente tiene esta entrada, es auto para la ciudad. Entonces estas dos que vieron ustedes, estas dos, no van a entrar todavía aquí en México, ya que son europeas. Entonces, cuando empezamos a ver toda la gran cantidad de autos que ya están por llegar aquí a México, este tiene los dos tipos de carga. Este nada más tiene una ciudad, ciudad, carretera, ciudad, carretera, ciudad, 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 y así nos vamos. Voy a hacer una pregunta. Estos conectores tienen nada más una sola posición. Sí. No puede uno cambiar. No. Así es que como conecta debe de ser la forma en que están constituidas las líneas de alimentación. Es igual que con la escuela de la tienen ya una sola posición. Por eso está esta norma. Esta es la norma que dicta precisamente cómo va a estar la entrada del auto, y está precisamente este plugin de cómo deben estar. Entonces, bajo esa norma precisamente es como está dictada la entrada de todos los autos. Estas clavijas son como las eléctricas parecidas. Son parecidas. Estas son muy parecidas a los conectores que maneja IS para sistemas de lavado. Por ejemplo, para la industria farmacéutica, que vienen con su tapita, abres y tienes casi la porque no hay otra posición más que de acuerdo al voltaje trae su guía de tierra física. Ah, claro, horario, sí. como horario Incluso, de 12 horas, 6 horas. Incluso déjenme ver a ver si hay oportunidad de que traiga un cargador de auto eléctrico y traigo la maleta de pruebas. Incluso en esa maleta de pruebas puedo mandar precisamente una señal de que si no tengo conectada la tierra física del cargador, el auto eléctrico no permite que se cargue. Porque recuerden que nosotros tenemos nuestra varilla, nuestra conexión de puente de unión hacia lo que viene siendo tierra física. Si preguntamos, ¿el auto eléctrico tiene tierra física? Pues sí, ¿no? Tiene su tierra física, lo que es el chasis, va conectado hacia adentro. Entonces este conector es el que precisamente tiene que conectarse a mi sistema del neutro conectado a tierra y al sistema neutro o al chasis del auto eléctrico. Una vez que ya están, este es el que manda la señal para que el auto empiece a cargar. Manda la señal para que cierre el contactor. Una vez que ya detecta que está al 80%, este es el que desconecta. Y otra pregunta más. A través del tiempo, la fatiga de los cables por uso puede abrirse en la tierra. Sí. Y eso da como consecuencia mentira. Aquí ya la norma 2018 ya está manejando un cierto de cable parecido al cable portaelectrodos. Aparte de eso debe tener más un tiempo de vida. Ya hay que verlo de Como fabricante. recomendación. Sí, hasta ahorita no he visto algún fabricante de ese tipo de conductores eléctricos aquí en México. No lo sé. Para que me dé precisamente el tiempo de vida útil. Exactamente. Porque con Dumex y Viacom me dan vida útil del THW o TW. Porque por lo Pero regular ya son ese de tipo de tipo conector. rudo. Es muy parecido al cable de portaelectrodo. Exactamente. El uso rudo es muy diferente a un Bueno, portaelectrodo. parecido. Muy parecido por la cantidad de hilos. Este es muy parecido al portaelectrodo. Por la Exactamente. flexibilidad que debe tener. Debe tener una flexibilidad, pero también tiene una cierta resistencia porque se arrastra. No, y debe de tenerla porque si se detecta, precisamente, por eso a ver si traigo la maleta, que incluso se pueden hacer pruebas de resistividad. O sea, yo invento una resistencia un poquito arriba de lo que debe de tener, De la no norma. permite que el auto se cargue. Pero hay otra cosa más,
qué tipo de aislamiento, si es de vinil, No, es el recho. si es de neopreno, Es el recho. Déjalo investigo, pero en la norma ya aparece ese tipo de conectores. me estoy metiendo en broncas. No, es que incluso, yo sé que en internet incluso están sabiendo que te convierten los autos eléctricos, y lo que me llama la atención es que utilizan un cable de uso rudo para conectarlo a cualquier contacto. No es así. No No es así. Espérate. Entonces, para que vean, esta es precisamente en Querétaro, donde están precisamente ya los cargadores de Tesla, donde ya le exigieron que también debe de tener este tipo de conector, para que se puedan conectar cualquier tipo de autos. Entonces aquí está el Tesla y el Science. Entonces ya están los dos en uno mismo, y por eso yo les mencionaba que yo lo destapé, ya casi me quería llevar al bote, porque yo lo destapé y estuve viendo ahí algunas indicaciones y pensaban que me lo estaba yo pirateando. Por lo regular los cargadores tienen esa carátula. La mayoría, lo que son Tesla, tienen esto. Ujú. Este es el que está precisamente con la marca Tesla. No es Tesla original, o sea que diga ahí Tesla, esa es la marca con la cual Tesla está trabajando. Sí. Aquí están las tensiones, la norma nos está indicando, estas son las tensiones normalizadas. 120, 127, 120, 240, 280, 120, 220 en estrella, 127, 240, aquí está la 480, 277, 480 y 600 volts en estrella, 347. Entonces les mencionaba que la 380 queda fuera, la de 440 queda fuera y otras más, ¿no? Entonces la norma está indicando que incluso en esta etiqueta tiene que estar marcada las tensiones que tenemos nosotros normalizadas. Y se dan cuenta, aquí está abierto completamente. Este es el conector trifásico, este es trifásico, este es el conector, y este es a 220. Es casi el mismo conector, es el mismo. No, debe de estar anunciado ahí 220 y Es correcto, por eso yo les mencionaba, cuando me decían, no es que mi auto eléctrico carga muy rápido, digo, no, eso depende de la tensión, porque si yo lo conecto así a 127, por muy cargado, ahora sí que tu inversor que tenga el auto, que realmente es lo que es el que hace que convierta la alterna en directa, no voy a hacer que tu auto de más, aunque sea un Mustang de más de 4 millones, no puedo. Pero si le doy trifásica en 220, ahí sí. entonces sí, tú me puedes garantizar a mí. Entonces no empieces a decir que mi auto es el que carga más, no. Depende de la tensión. Si quiero que el auto cargue más rápido, nos vamos a 600 volts y van a ver si no. Por eso precisamente si se acuerdan cuando vimos hace rato los diferentes tipos de tensiones, pero la tensión va de acuerdo al tipo de plugin, porque al plugin SAE no le puedo dar 480, sus niveles de aislamiento no están para ese nivel de tensión. Esa capacidad. Es correcto, y ustedes saben que lo que hace rato mencionamos de coordinación de aislamiento, pues es eso. No puedo yo ponerle un cable y a un plugin que es a 220 ponerle que 480. Sería una de las más grandes tonterías, ¿no? Entonces por eso les mencioné, aquí la norma nos habla, se permitirá que yo lo conecte a 120 monofásico, con estos son los dispositivos de protección, y aparte deben de estar identificados y aprobados, lo que yo les mencionaba, por norma. Después aquí nos habla que debe tener una capacidad nominal suficiente de carga para alimentarlo, y esto debe de estar precisamente lo que viene siendo el cargador, precisamente lo que yo les mencionaba. Ya cuando el auto ya está cargado al 80%, debe de dar precisamente una señal para que nosotros desconectemos o simplemente la señal o alarma. Es correcto. Ahí está esa parte de la norma. Entonces por eso les digo, aquí me habla de que se permite, ok, mediante un cordón o clavija, o sea, ya entendimos esa parte, la extensión, si lo queremos ver ahí. Pero la norma también más adelante, en esta parte, me menciona lo siguiente, aparte del marcado del uso del vehículo, no requiere ventilación, etcétera, etcétera. Eso va de acuerdo al fabricante.
el fabricante lo tiene que marcar de esta forma. Aquí está. Dice sistema de protección para las personas. La alimentación para vehículos debe de tener un sistema aprobado que proteja a las personas contra descargas eléctricas. Debe de estar compuesto de un dispositivo aprobado con protección a personas, características aprobadas de la alimentación de vehículo, conectado al cordón y clavija. Cuando hablamos de protección a personas nos está mencionando lo que es el GFCI. Sí, pero si hablamos del GFCI es a 6 miliamperes, ¿cierto o no? Aquí estamos hablando de un cargador para auto eléctrico. Entonces esta protección para personas realmente no es el GFCI, es el CAFI, porque es protección contra arcos eléctricos, lo que hace rato mencionábamos en referencia a los conductores eléctricos que están en un envolvente. Es correcto, yo también cuando empecé a ver esto, y las protecciones se calculan igual que una carga normal, es el 125% de las cargas. O sea, se calcula igual que cualquier carga. Si estamos de acuerdo, o sea, si voy a calcular la protección, se tiene que multiplicar por el 125%. Ahora otra pregunta más. ¿Sí? Cuando uno carga, porque a 480 o 220 la temperatura es aumenta, ¿tenemos un dispositivo de protección? Sí, que ahorita es lo que vamos a ver, qué es lo que me dicta Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Ahorita ya aquí nos está hablando de que se puede, ahora sí que poner dentro o fuera. La altura, pues ya vimos que pues, está haciendo referencia arriba de del 1.20, sí, ya lo que viene siendo las alturas. Entonces aquí en resumen, los diferentes tipos de cargadores en los que menciona la norma es que si yo lo voy a conectar directamente a 127, debe tener su protección de 15 o 20, su protección de falla a tierra, aquí está el GFCI, y un supresor. Si yo lo voy a instalar con el conector que viene con los autos eléctricos, casi exactamente es la misma conexión. Pero si yo ya voy a tener un cargador conectado en la pared, aquí estaríamos hablando de 220 volts. Si ustedes se dan cuenta, aquí me está hablando precisamente de los dispositivos, que es el interruptor. Aquí nos está precisamente hablando de un interruptor o desconectador, de la protección de falla a tierra, el monitoreo, en este caso ya es el kilowatt-horímetro, que es lo que ahorita van a ver ustedes por parte de la electrolinera tipo 1 y tipo 2 a 220 y el supresor. Y aquí ya estamos hablando del convertidor, y aquí ya estaríamos hablando del cargador en corriente directa. También nuevamente con las mismas protecciones. Y esta es la importante junto con esto. Y aquí también podemos adicionarles, si ustedes quieren otra protección, cuando baje la tensión. Ahora, hay otra pregunta más. El arco en corriente directa es muy vivo. Ahí está. Este es en corriente directa. Este es en corriente Es muy directa. alto. Lo vemos en... Sí, sí. Incluso me han preguntado de los supresores de los cubos 120 SB. Digo, esos son en corriente alterna, no en corriente directa. Es completamente diferente lo que viene siendo la RMS. Digo, esa es una de las prestaciones por la sencilla razón de que es muy vivo. Es correcto. Por eso este supresor tiene que ser en corriente directa, no en corriente alterna. Y ese sí se tiene, pero en IS. Este sí se tiene en IS. Incluso lo que es el termomagnético, por ahí estaremos hablando de una protección en corriente directa. El cubo soporta 5 volts en corriente directa. Entonces vamos a ver qué es lo que menciona Comisión Federal de Electricidad a las llamadas electrolineras. Así ustedes pueden buscar en internet. Si ponen a CFE cargadores de auto eléctrico, no van a encontrar absolutamente nada, pero si ponen la palabra electrolinera, les salen precisamente las tres normas que existen, que es para residencias, comercios y las que ya les llaman las del tipo 3. Las mismas gasolinerías ya están dejando un espacio en los proyectos. Pero, nada más que por referente a eso, ingeniero, y ustedes saben que la distancia debe ser muy larga, porque estamos hablando de gasolinería, gas, emanación de humos, todo eso. Yo por eso lo que estoy haciendo la sugerencia es donde está la tienda Oxxo, lo más alejado. Lo más alejado. Sí, porque también muchos piensan, no, hay una misma gasolinería. No, espérate.
Además debe de haber una Tendría que ser mampara. toda prueba de exclusión. Debe de haber una mampara y pruebas de Incluso cuando hacíamos la conexión, todo eso. Ver que el conector SAE sea prueba de exclusión. Ahorita es plástico. Sí, están ubicados fuera, ¿no? Es correcto, por eso ahorita van a ver la preparación de la electrominera 3. Lo que menciona la Comisión Federal de Electricidad es que en lugar de que nosotros utilicemos un conector en la casa, donde se sumaría lo que yo estoy consumiendo, más lo que se conecta al auto, es pedir precisamente una segunda línea 220, para que yo separe lo que es el consumo de mi casa habitación y lo que estoy consumiendo por parte del auto. Voy a hacer una pregunta. Sí. Si yo tengo una planta eléctrica 120, 220, el medidor de alterna a directa, ¿lo puedo utilizar? Sí, aguanta, se aguanta. Para no meterme en estos datos. No, sí, incluso aquí un problema que tengo con Comisión, que ya también ya le eché varios toritos, es ¿qué ocurre en las nuevas acometidas? Dice, ¿cuáles nuevas acometidas? Donde tú estás poniendo tu concentrador de medidores en la parte superior con el transformador y estás dando una sola alimentación a la residencia. Vamos a hablar de la torre, tiene que ser individual. Digo, ahí si yo te estoy pidiendo tarifa 2, esta es tarifa 2, comercio, para una residencia, ¿qué es lo que vas a hacer tú con respecto a ese medidor que tienes en la La parte? alimentación distinta. Digo otra, 2, donde Comisión carece del tamaño del transformador para todo lo que es el consumo de viviendas populares, tendrás tú para darle precisamente ese tipo de tarifas. Ahí ya no me supieron dar respuesta precisamente en los efemáticos. Entonces lo único que yo dije, ok, pues me voy a lo que dice Comisión. Una de ellas, lo que habían mencionado ellos, que es contar con una instalación eléctrica destinada exclusivamente al cargador de vehículo eléctrico. Incluso ustedes cuando entran a contratar tarifa 2, donde dice el tipo de comercio, se van hasta abajo de donde dice si es farmacia, si es taquería, etcétera, y al final viene cargador de vehículo eléctrico. Si viene, o sea, ya está en su página de internet. ¿Ya lo tiene contemplado Comisión? Ya lo tiene contemplado. Yo pensaba que no, ya me metí a su página de internet, entras a tarifa 2, buscas hasta abajo qué tipo de comercio es y hasta abajo aparece lo que es el cargador de auto eléctrico en tarifa 2. Porque recuerda que si vamos a contratar tarifa 2 te dan que, Ah, no, 3 fases. y aquí para el auto eléctrico te deben de dar que 2, nada más. entonces ahí el problema que tenemos es la base de medición de 5 mordazas, más bien de 5 mordazas apenas es para 100 amperes. Sí, No va a soportar para tarifa 2 que es a 200 amperes. Entonces yo dije a Comisión, aquí estás, equivocada. pero bueno. Por eso yo les traje esta colación lo que dice, ¿no? Ok, nos dice que nos basemos en la norma oficial que ya vimos. Aquí nos dice vigencia, perfecto. Aquí ya nos habla precisamente de las especificaciones de Comisión. Aquí nos habla de la tarifa 2. ¿Sí? En condóminos horizontales, verticales, todo eso, y tiene que estar, ¿qué? Ahora hay Verificado. otra cosa más importante. Para las nuevas gasolineras que tienen eso, no va a haber necesidad de un aparato, un transformador. Sí. Corta lo que vas a hacer. Corta. Nada más déjame. Para una residencia es sencillo. Ajá. Base de medición, calibre 8, protección 2x40, calibre y el cargador de auto eléctrico. Así de sencillo. Y aquí está el diagrama, lo que mencionábamos. Internamente, aquí está lo que es el neutro, aterrizado, y este es el cargador del equipo eléctrico que tiene que hacer interconexión. Podemos decir que sea equipotencial. De hacerlo equipotencial. Tanto lo que viene siendo el auto eléctrico como nuestro sistema eléctrico. En realidad va a ser 2 líneas. Si este es a 220, ¿cómo lo marca Comisión? Por eso yo les decía, el error que está cometiendo Comisión es que me da 2 fases. Para una base de 5 mordazas, si me da tarifa 2, pues no va a aguantar precisamente lo que es el cargador. Aquí tiene que ser uno de
¿cómo se llama? De 7 mordazas a 200 amperes. El kilovatorímetro entra perfectamente bien. Aunque Sí, el de desde 5 que mordazas entra en el de 7, nomás es mover la séptima mordaza, convertirla en la quinta mordaza y entra perfectamente bien. ¿Sale? Esto es lo que me maneja Comisión Federal de Electricidad. Aquí está lo que son los otros tipos de cargadores. Estos son tipo americano. La única diferencia que vemos en el tipo americano es el tipo de cable, el tipo de conector. Vean aquí. Este es el SAE. Vean el tipo de color es blanco completamente, mientras que el ISE es gris. Esta es la forma en que yo puedo diferenciar un europeo de un americano. La entrada es la misma, ¿eh? La entrada es la misma. ¿Qué calibre de cable? ¿Es el mínimo ¿Sí? o el máximo? No, este es el mismo. Es el mismo. Es el mismo que te pide comisión. Aquí si yo lo quiero protección de acuerdo a lo que me está indicando la norma, aquí está el supresor, la protección de falla tierra, y esta es una protección por si es que llega a bajarse la tensión y no tenga yo problemas con el auto eléctrico. Este es aparte, esto si lo quiero bien, si no, estaría bien. Entonces, de acuerdo a la norma, si se dan cuenta, no solamente es así, como lo maneja comisión, que es lo que es el supresor, falla tierra, es aparte y después nos vamos a hacer, cumpliendo con lo que nos está indicando la norma. ¿Estamos de acuerdo? Este es a nivel residencial, es a nivel casa-habitación. Cuando nos vamos hacia la electrolinera tipo 2, que ya es para edificios verticales o comercios, aquí Comisión Federal de Electricidad lo que nos va a pedir es, déjame me adelanto, aquí está, aquí ya la electrolinera nivel 2, aquí la tensión es la misma, 220, 2 fases, 3 hilos. Si nos damos cuenta es exactamente lo mismo, módulo electrolinera, pedestal o pared, 220, debe ser de manera automática, debe establecer bajo condiciones de falla y en ausencia de potencia, que precisamente esto que me indica aquí es el pequeño aparato que les mencionaba, este es el que desconecta cuando detecta eso. Voy a hacer una pregunta más. ¿Sí? En caso de que el servicio de cargar las baterías esté ausente, el conectarlo, ¿qué fenómeno tiene? Si no tiene la protección, No, conectarlo que esté fuera del sistema de cargar. ¿Qué pasa si lo conecto yo a la batería? ¿a la batería directo del carro o a cualquier batería? Está el cable para cargar, pero está fuera del servicio. ¿Qué pasa? Nada, está desconectado. Recuerda que de los bornes que tiene el sol, ¿Tiene la protección? hay dos pequeños que si no hay esa comunicación con el auto, También no funciona, no entra en acción. Al menos que tú lo destapes y lo forzas. Hay forma de que yo lo pueda forzar. Yo me brinco esa protección, le pongo un pin y un puertecito. entra en acción. Pero si no haces eso, tú no puedes, no se puede utilizar. Los guachicoleros, entonces, Entonces, esta electrolinera tipo 2 ya habla de las residencias, departamentos, centros comerciales. Aquí ya nos pide el murete de medición, que esta es precisamente para los comercios, ya lo que yo les mencionaba. Cuando leemos lo de Comisión Federal de Electricidad, dice, ok, Tesla, tú ya tienes tus electrolineras, pues qué padre, pero ¿qué crees? Hay que medir. Hay que medir, Hay que cobrar. aislar la distancia. Por eso les digo, Tesla se está brincando esto y ahí dice que tiene que verificar, tiene que estar verificado por una OBIE. ¿Quién verificó de todos los cargadores eléctricos que se están instalando por parte de Tesla que esté cumpliendo con todas estas normas de seguridad? ¿Cuántas personas o niños pasan por ahí, agarran el cable porque me ha tocado ver que están ahí Jalando. tratándolo de zafar y si lo logran los condenados enanos y están ahí
Y yo cuando veo digo, no hay protecciones, el cable viene directamente del transformador. Tienen ellos la confianza, la certeza que solamente cuando llega el auto va a cargar. ¿no? Pero no he visto protección de falla tierra, no he visto un supresor, no he visto ni siquiera esto. Bueno, yo me imagino que el cargador debe de estar desconectado solamente